Esta conferencia comenzará a grabarse. Excelente tarde a todos. La Unión Nacional de Constructores Electromecánicos y su Sistema Nacional de Capacitación les damos la bienvenida a esta conferencia técnica en línea con el tema Electrospectra, presentado por ABB, socio consejero del modelo de certificación empresarial UNCE, la cual será impartida por el ingeniero Cristian Gamboa, a quien agradecemos por acompañarnos. Antes de dar inicio, solicitamos a nuestros participantes que mantengan sus cámaras y micrófonos desactivados para hacer eficiente el desarrollo y la transmisión de la sesión. Asimismo, les recordamos que está prohibido reproducir total o parcialmente los contenidos y materiales presentados sin consentimiento por escrito de la UNCE y del expositor, a quien cedemos este espacio para dar inicio. Bienvenidos todos. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación a UNCE. Mi nombre es Cristian Gamboa, ingeniero de especificación dentro de la compañía de ABB para productos de electrificación en baja y media tensión. Bueno, el día de hoy nos reúne el tema de electroducto, en particular el electroducto de la familia Spectra. Y bueno, vamos a ver distintos temas que pudieran llegar a ser de su interés. Nos vamos a enfocar un poco en generalidades, por si hay alguno de ustedes que no conoce o no está familiarizado con este tipo de soluciones. Y bueno, la agenda que vamos a ver el día de hoy es pues prácticamente esta, ¿no? Vamos a ver qué es el electroducto, dónde se utiliza el electroducto, por qué es conveniente utilizar muchas veces el electroducto, algunos puntos claves en la selección, la oferta que tenemos dentro de ABB para el electroducto y bueno, una breve sesión de preguntas y respuestas en caso de que quede ahí alguna duda. ¿Qué es el electroducto? El electroducto o busway o ducto barra, como se le conoce normalmente en el mercado mexicano, pues no es más que una carcasa metálica que va a contener dentro de su interior ductos o buses o barras, ¿no? Esta carcasa metálica pues normalmente es de algún material conductivo, preferentemente aluminio, para que bueno, tengamos la resistencia mecánica y la conductividad, que es lo que vamos a ver un poco más adelante, que va a estar protegiendo a estos conductores de posibles digamos, golpes o algunas condiciones del medio ambiente, ¿no? Como podrían ser lluvia, por ejemplo, o algunas salpicaduras, ¿no? Eh, Dentro los conductores pues están aislados, ya sea que estén aislados por alguna cinta, por alguna funda termocontráctil, por algún material epóxico. Pues normalmente almacenan las fases, fase 1, fase 2, fase 3, y pudiéramos llegar también a tener conductores de neutro y conductores de tierra, ¿no? Básicamente esa sería la definición, digamos, coloquial. Hay una definición más en forma que la podemos encontrar en la norma oficial mexicana o en el National Electrical Code, específicamente en el apartado 368.2, ¿no? Y prácticamente nos dice lo mismo que les acabo de decir, ¿no? Que es un, digamos, un material, un envolvente que va a almacenar dentro de sí unas barras, ¿no? Y bueno, ¿esto para qué nos sirve? Sabemos que tenemos conductores y lógicamente pues nos va a servir para conducir corriente eléctrica, ¿no? Pero ¿por qué utilizar electroducto? Bueno, hoy en día hay muchos edificios y aplicaciones donde se requiere pues reducir espacios
sobre todo porque hoy en día los espacios con todo el tema de la plusvalía en los distintos terrenos, pues va creciendo, ¿no? Entonces el tema de los espacios se vuelve crucial a la hora de seleccionar equipos eléctricos. Y cuando hablamos de equipos de distribución, digamos, cables, charolas, pues esto representa una buena cantidad de espacio en nuestros edificios, ¿no? Llamémosle hoteles, edificios de gran altura, naves industriales, fábricas, refinerías, etcétera. En todas estas aplicaciones, sobre todo en donde tenemos grandes cargas, vamos a encontrar que necesitamos distribuir la energía eléctrica hacia varias zonas de nuestro edificio, ¿no? Entonces, antes de empezar a ver por qué, bueno, quiero que se lleven el mensaje de que el electroducto prácticamente lo podemos encontrar en todos lados, hablando de aplicaciones comerciales e industriales, lo podemos encontrar desde una pequeña tienda de conveniencia hasta edificios o rascacielos, ¿no? ¿Y por qué utilizarlo en estas aplicaciones? Bueno, existen varios criterios por los cuales nosotros deberíamos empezar a considerar el uso del electroducto y uno de ellos podría ser un tema estructural. Por ejemplo, una de las razones es para reducir el espacio y el peso, ¿no? Como lo comentábamos anteriormente. En la imagen de la derecha, lo que intento ejemplificar es que para conducir la misma cantidad de corriente, nosotros necesitaríamos, para este caso de 2000 amperes, en un sistema de 3 fases, 4 hilos, necesitaríamos tener pues 12 conductores, ¿no? Los 3 de las fases y los 3 de un neutro, ¿no? Entonces, todo el espacio que nos va a ocupar la tubería, el cable, sumado al peso de la propia tubería, de la propia estructura, pues es considerablemente mucho mayor al espacio que ocuparía un electroducto que ocuparía las dimensiones que aquí estoy representando, ¿no? Entonces, esto se vuelve crucial, por ejemplo, en edificios de gran altura donde tenemos un ducto vertical en donde nosotros necesitamos pues transportar energía eléctrica prácticamente a cada uno de los pisos. Nosotros ahí tendremos que tener charolas, tipo escalera, conductores. Entonces, el espacio que está ahí, pues de alguna u otra manera se está desaprovechando en lo que pudieran ser digamos, otra habitación, si fuera el caso de un hotel, otro departamento. Digo, al final de cuentas son pequeños metros cuadrados que pudiéramos aprovechar en una o en otra cosa, ¿no? Mayor flexibilidad. Por ejemplo, esto es algo crítico en las zonas industriales donde continuamente los procesos están cambiando, lo que involucra también cambiar los diseños o los layouts de manufactura, los procesos de producción propiamente. Entonces, eso involucra muchas veces hacer una reingeniería, reevaluar los conductores que tenemos, reinvertir. Para el usuario, pues se vuelve un costo que quizás de primera instancia no tenía contemplado. Entonces el electroducto aquí juega un papel bastante importante. El electroducto se inventó hace ya más de 80 años por la necesidad de la industria automotriz de cambiar los procesos de manufactura. Sabíamos que año tras año, bueno, no, quizás no año tras año, pero sí cada par de años o cada 5 años se necesitaba crear un modelo nuevo de autos. Entonces, con eso se tenía que mover toda la línea de producción y por ende volver a administrar o diseñar nuestro equipo eléctrico, ¿no? Entonces, el electroducto, digamos, nace de esa particularidad donde el electroducto, digamos que es como un Lego. Nosotros lo podemos armar, desarmar, poner codos hacia un lado, hacia el otro lado, de tal manera que si hay una modificación, nosotros podamos jugar con estas pequeñas piezas e ir llevando la energía hacia donde nosotros lo necesitemos, ¿no? Mayor seguridad al ser, digamos, conductores envueltos por un gabinete metálico, pues vamos a tener mayor protección, no sé, por ejemplo, para los roedores,
protección por el mismo proceso de producción. Por ejemplo, pudiera llegar a haber polvo, salpicaduras de techo, inclusive lluvias, ¿no? Si estuviera situado en el exterior, ¿no? Es una de las consideraciones que posiblemente tomaríamos si quisiéramos utilizar electroducto, ¿no? Por estructura o por peso. Algunas características técnicas, por ejemplo, sería que el electroducto, al ser un conductor, una barra que va a ser más larga, digamos, en comparación con el cable, pues va a tener una mejor transferencia de calor y un mejor enfriamiento. Entonces, los conductores pues no van a estar trabajando más calientes, y posiblemente vamos a tener menos fallas por pérdida de aislamiento que pueden desencadenar en posibles cortocircuitos, ¿no? También, al ser más material, una barra algo más robusto, también tenemos capacidades de cortocircuito mucho mayores a las que tendríamos en conductores normales, ¿no? Reducción en la caída de tensión, este aspecto es bastante importante, sobre todo en distancias grandes o considerables. Normalmente intentamos, o los diseñadores intentan trabajar normalmente en tensiones que les permitan alimentar a las cargas sin sobrepasar lo permitido en la norma. Y el electroducto aquí se convierte en algo importante porque en comparación con los conductores, con cables, tiene una menor resistividad, ¿no? Lo que nos permite, al final de cuentas, tener una caída de tensión menor, ¿no? Y comercialmente, bueno, dependiendo también ahí de cuántos cables se vayan a manejar, de qué tanto espacio necesitemos, de cuántos conductores, de cuánta charola, pues podríamos decir que en determinado caso, y haciendo el análisis particular de caso por caso, podríamos encontrar un ahorro significativo tanto en materiales como en tiempo de instalación, ¿no? No es lo mismo instalar una sola trayectoria de electroducto para alimentar muchas cargas que tender cableado hacia todas partes, ¿no? Entonces, también por ese aspecto podríamos considerar una razón para utilizar electroducto, ¿no? Entonces, como ya lo mencioné anteriormente, esto lo podemos encontrar en aplicaciones comerciales, industriales, donde requiramos pues disminuir costos y disminuir espacio, ¿no? Y peso y demás. ¿Y por qué decimos que reducimos costos, ¿no? En esta imagen, en la imagen de la izquierda, imaginémonos que tenemos un piso, un edificio de 23 pisos, ¿no? En una instalación convencional hecha a base de cable, pues nosotros en la parte de abajo tendríamos que tener ya sea un tablero de distribución tipo autosoportado, en donde en cada uno de nuestro circuito necesitaremos un dispositivo de protección, ¿no? Entonces necesitaremos nuestro tablero en la parte de abajo. Tendríamos que tener 23 dispositivos de protección para proteger el cable en la vertical. Y entonces, aparte de esos 23 dispositivos de protección que necesitamos tener en el mismo tablero, pues vamos a tener que tener una charola para el circuito 1, otra para el 2 y los conductores de igual manera, ¿no? Lo que al final de cuentas, pues todo esto nos va a impactar directamente tanto en el costo de instalación como en el costo del cable, ¿no? Y a sabiendas de que hoy en día los costos del cobre se encuentran en sus máximos históricos, pues bueno, también el electroducto en ese aspecto se vuelve una opción atractiva, ¿no? Cuando instalamos el electroducto, pues pudiéramos tener, digamos, un solo dispositivo de protección, que sería la imagen derecha en el edificio, en el piso 1, y de ahí tender nuestro electroducto verticalmente. Si se fijan, ahí solo sería un electroducto con la corriente nominal que nosotros necesitaríamos. Y nosotros en el mismo espacio, prácticamente en el mismo espacio del electroducto, podríamos derivar con interruptores o con switches, por ejemplo. Entonces, de esa manera nosotros solo tenemos una trayectoria vertical y podemos ir derivando en cada uno de los pisos sin necesidad de tender los 23 charolas o los 23 distintos juegos de conductores. Y en ese aspecto, esta solución se vuelve, digamos, atractiva tanto técnicamente como económicamente.
Em, bien. Algunos de los aspectos, ¿por qué es, bueno, cuándo es recomendable utilizar el electroducto? Bueno, eh, digamos que les voy a presentar algunos puntos y si, digamos, hay 3, 4 aspectos que cumple su instalación, pues podríamos intentar recomendar el electroducto, ¿no? Entonces, uno de los aspectos principales, como ya lo vimos, es la capacidad de la trayectoria principal. Muchas veces tenemos corrientes de 2000, 3000, 4000 o hasta 5000 amperes, en donde nosotros ya necesitamos empalmar distintos conductores, lo que se vuelve, digamos, más difícil en el manejo, productos más costosos, inclusive también en cuanto a tiempos de entrega, los conductores también se vuelven más grandes, ¿no? En el electroducto, bueno, podemos tener trayectorias de hasta 5000 amperes utilizando cobre y como lo vimos podemos tener estas pequeñas derivaciones, lo cual nos podría representar un ahorro significativo. Entonces, si tienen este tipo de corrientes, 4000, 5000 amperes, creo que se vuelve atractivo. Y no solo eso, ¿no? El electroducto puede ser desde los 200 amperes, lo que también es algo atractivo, ¿no? La distancia de las trayectorias es algo típico que en edificios de gran altura eh, necesitemos utilizar el electroducto, sobre todo porque trabajamos precisamente con tensiones a 480 volts, porque ya a 220 volts las caídas de tensión se vuelven representativas, ¿no? Entonces, si sus distancias son considerables, pues el electroducto podría convertirse en una opción viable, ¿no? El número de derivaciones requeridas muchas veces en las torres de departamentos o en los procesos de producción, como sería la imagen que estoy intentando representar, pues tendrían que salir de un tablero, un equipo principal, llegar a otro tablero si se encuentra en otra zona y de ese tablero, pues ir derivando hacia cada una de las cargas particulares, ¿no? Si quizás por la misma disposición de nuestra edificación se puede tener una trayectoria vertical en el techo, por ejemplo, desde el mismo techo nosotros podemos ir derivando hacia cada una de las cargas sin necesidad de tener un tablero, digamos, receptor y que de ese tablero nosotros podamos eh, derivar, ¿no? Arquitectura de la instalación, muchas veces los espacios también son muy reducidos, por lo que comentamos anteriormente. Eh, ya hoy en día es bastante común levantar edificios más altos de lo que son de lo ancho por los espacios limitados, entonces también muchas veces los arquitectos pues buscan que los espacios se aprovechen al máximo, ¿no? Entonces, si también tienen problemas de espacio, quizás el electroducto pudiera ser una opción, ¿no? El tiempo de instalación, los proyectos normalmente están comprometidos para cierta fecha y con el electroducto podríamos reducir eso, ¿no? La vida útil, por ejemplo, los electroductos, al menos en el caso de ABE, tenemos electroducto que tiene más de 50 años instalado y con su debido mantenimiento, pues bueno, sigue activo, sigue vigente y eso nos lo dan las características de construcción de cada uno de los, eh, de cada uno de los fabricantes, ¿no? El mantenimiento también, si no quieren realizar muchas labores de mantenimiento en toda la parte de los conductores, el electroducto se convierte en una buena opción porque prácticamente el mantenimiento que se debe realizar es limpieza de polvos, es apriete de tornillos, checar que toda la estructura se encuentre íntegra, ¿no? Y en caso de que alguna de las partes haya fallado por cualquier cosa, por algún cortocircuito, por algún arqueo, por un falso contacto que hubo, pues reemplazar un tramo de electroducto se convierte en algo más rápido y menos costoso que cambiar todas las trayectorias de cable, ¿no? Posibles cambios en la configuración, como le mencionábamos, un ejemplo típico es la industria. La industria en cada año, cada 2 años, cada 3 años, dependiendo del giro, pues están cambiando los procesos de producción, están cambiando las máquinas. Entonces, también ahí el electroducto se convierte se puede reutilizar el electroducto, entonces el electroducto se convierte en una posibilidad, ¿no? Espacios disponibles nuevamente, la caída de tensión, como ya le hemos venido mencionando, el presupuesto y, bueno,
la normatividad local, ¿no? Todo el electroducto que pudiéramos utilizar en México, bueno, está mencionado en la norma oficial mexicana, como lo mencioné en un principio, entonces, por ese aspecto podemos utilizar el electroducto, ¿no? Entonces, ¿qué electroducto debería seleccionar o cuáles son los puntos que yo debería de considerar para la selección de electroducto? Bueno, creo que un aspecto importante aquí es la marca. Hoy en día hay fabricantes nuevos, sobre todo de países asiáticos, en donde traen electroducto que, bueno, no tiene, digamos, el respaldo de los años o las características de calidad que pudiera ser importante, ¿no? Entonces, un aspecto importante a la hora de seleccionar el electroducto es seleccionar a un fabricante que cuente con esa trayectoria, con esa experiencia, que les dé el respaldo en caso de que algo salga mal, para que, bueno, el usuario y el inversionista tenga la confianza de que su instalación va a tener las piezas que necesita en cuanto las necesita, las refacciones, etcétera, ¿no? El caso particular de ABB, GE Valle ABB tiene desde los 40 fabricando electroducto, ¿no? Entonces es un producto que es sinónimo de calidad, de garantía y, bueno, de durabilidad, ¿no? ¿Qué otra cosa es importante a la hora de seleccionar un electroducto? Bueno, la normatividad, ¿no? Hoy en día en el mundo existen dos normatividades, digámoslo así, en cuanto al mundo eléctrico. Una de ellas es la IEC, que son normas que rigen prácticamente a todo el mundo, incluyendo Estados Unidos y a México. eh, y las normas ANSI, ¿no? Las normas americanas que surgen de la Asociación Americana de Normalización, ¿no? Estos dos electroductos son los que típicamente vamos a encontrar en México. La diferencia entre uno y otro prácticamente es el nivel de temperatura o la sobre elevación de la temperatura que los dispositivos pueden soportar. Los electroductos IS típicamente pueden tener un incremento, o más bien tienen un incremento de hasta 70 grados, eh, y los UL o los ANSI hasta 55. Esto quiere decir que los electroductos bajo normatividad IEC pues pueden ser más compactos, pero van a trabajar un poco más calientes. En cambio, la filosofía que existe en las normas americanas es que sobredimensionemos un poco más los equipos para disminuir ese incremento de temperatura a 55 grados centígrados. Eso sería otro aspecto importante a considerar. También el grado de protección. Hoy en día contamos con soluciones que pueden ser para uso interior, NEMA 1, por ejemplo, para uso interior a prueba de goteo o splash proof, ¿no? También contamos con soluciones para uso en exterior. Esto es importante sobre todo cuando tenemos que conectar un edificio con otro y quizás en medio pues no hay un medio techado. Entonces en esa parte es importante considerar el electroducto porque si no seleccionamos el correcto, pues puede haber filtraciones, lo que puede ocasionar descargas parciales, arqueo y posteriormente una falla de aislamiento o un cortocircuito, ¿no? Entonces, aquí sí podemos tener instalaciones para uso en intemperie cuando así se solicita. ¿Qué otro tipo? Bueno, otra consideración cuando necesitamos seleccionar o hablar de electroducto es qué tipo de electroducto vamos a instalar. En nuestro caso tenemos tres ofertas. Una de ellos que le llamamos feeder o alimentador, que consiste prácticamente de llevar la energía de un punto a otro sin tener ningún tipo de derivaciones. Y sería un ejemplo como el que tenemos en la imagen superior derecha. Prácticamente es la carcasa sin ningún tipo de abertura. Lo que queremos es llevar la energía de un punto hacia otro punto. Ese tipo de electroducto, ese tipo de construcción se le conoce como electroducto tipo feeder normalmente. Plugin es cuando necesitamos tener un electroducto en versión enchufable. Ahí lo que tenemos es, digamos, una carcasa que va a tener distintas salidas, sería la imagen inferior derecha. Vamos a tener distintas salidas.
Estas salidas lo que nos van a permitir es precisamente a derivar, a poder sacar alimentadores de ese punto y llevárnoslo hacia otro lado. Esto es un ejemplo típico de la industria. Por ejemplo, necesitamos salir hacia la derecha o hacia la izquierda en el tramo, y con este tipo de ejecución lo podemos hacer. Y por último se encuentra el electroducto tipo riser. Este electroducto es muy parecido a la ejecución plugin, a diferencia que solo va a tener salidas en un lado. Por ahí existen fabricantes que en instalaciones verticales, ellos proponen el electroducto con doble salida, y al final de cuentas, pues no se va a necesitar esa doble salida, solo se requiere salir con una, y al final de cuentas eso está incrementando el costo total del electroducto, ¿no? Entonces, el electroducto tipo riser, pues solo cuenta con salidas de un lado, lo que nos permite tener un equipo más óptimo en cuanto así se requiera. En cuanto al número de hilos, bueno, aquí podemos encontrar electroductos de 3 fases, 3 hilos, 3 fases, 4 hilos, 3 fases, 4 hilos más barra de tierra interna o integral, que ahorita vamos a ahondar un poco más en ese aspecto. Otra característica o otro punto clave a considerar cuando hablamos de electroducto es de qué material vamos a seleccionar el electroducto, ¿no? El electroducto puede ser fabricado a base de cobre o a base de aluminio. La diferencia principal es la capacidad interruptiva. Normalmente el cobre va a tener una capacidad interruptiva mayor, va a tener una caída de tensión mucho menor. El electroducto hecho de cobre va a tener también dimensiones un poco menores. El peso va a ser un poco mayor que el aluminio. El precio hoy en día no se diga, considerando los mercados que se encuentran cotizando el cobre en máximos históricos. Entonces, esas serían prácticamente las diferencias que tendríamos entre un electroducto de cobre y aluminio. Algo que también es importante es en las uniones. Normalmente estos tramos están hechos a 10 pies. Entonces, estos tramos los tenemos que ir uniendo en la distinta trayectoria. Y entonces, en las uniones, lo que nos conviene tener son no solo uniones plateadas, sino eh, que toda la barra esté plateada. De esta manera, nosotros lo que estamos haciendo es intentar reducir el efecto piel, ¿no? Que sabemos que el efecto piel es este fenómeno en donde los electrones intentan circular normalmente en las orillas de los conductores. Entonces nosotros, si le damos ese recubrimiento plateado, pues digámoslo así, vamos a tener una mejor conductividad en esa zona. Y aparte, bueno, la conductividad mejora en cada una de las uniones, ¿no? Mencionábamos que otro aspecto eran las dimensiones y el peso. Por poner un ejemplo, GE, cuando hablamos de equipos bajo normatividad UL, del electroducto Spectra, pues tienen uno de los pesos menores en cuanto a la competencia, ¿no? Por ejemplo, para un sistema de 4 hilos, para 10 pies de longitud, para 600 amperes, pues nosotros solo tendríamos 90 libras y hay otros fabricantes que pueden llegar hasta 140 libras. Esto estructuralmente pues se convierte también en un aspecto a considerar. Bueno, ligado a lo que anteriormente habíamos dicho de la conductividad de las uniones, pues también tenemos el tema de practicidad. En cuanto a cada unión, ¿no? Nosotros tenemos uniones que son removibles y ajustables. Nosotros podemos tener intervalos de más o menos media pulgada en campo. Entonces, en caso de que nos llegaran a faltar algunos cuantos centímetros con toda la longitud, jugando con esta más o menos media pulgada, podríamos también alcanzar esos centímetros faltantes. Aquí la recomendación es que, bueno, no hay que seleccionar el electroducto utilizando partes separadas. Aquí la recomendación es que si tienen alguna trayectoria en particular, se pongan en contacto con nosotros y de esa manera nosotros hacerles una propuesta
que cubra desde el inicio hasta el fin y que, bueno, ya no exista ningún problema en cuanto al ajuste de cada tramo, ¿no? El método de puesto a tierra también es otro aspecto importante a considerar. En el mercado existen, no sé si lo mencionó, creo que sí, anteriormente, el electroducto que le conocen como barra interna o barra integral. Prácticamente nos están diciendo si va a tener una barra de tierra específica dentro de nuestro envolvente o no. En nuestro caso, puede que sí la tenga, pero lo estándar es que no la tenga. Esto debido a que nuestra carcasa está hecha a base de aluminio y, bueno, ha pasado las pruebas para que la resistividad y la resistencia sean las adecuadas y con esto pueda tener una trayectoria continua a lo largo de su longitud, ¿no? Entonces, recomendación, utilizar, si así lo permiten, una tierra integral o una tierra que sea la carcasa, ¿no? Hablábamos anteriormente del electroducto bajo construcción plug-in. Bueno, necesitamos un dispositivo para derivar. Estos dispositivos hoy en día normalmente son interruptores. Una particularidad con la que contamos en ABB es la unidad, el plug assist. Esto lo que nos va a permitir es una facilidad mayor en el montaje y para eso quiero mostrarles un pequeño video. Espero que se pueda mostrar sin ninguna falla. Tiene audio, pero el audio creo que no es relevante, se los puedo explicar. Prácticamente esta unidad plugin o el dispositivo que tenemos Plug Assist nos va a permitir con 4 ganchos sujetar, aquí se ven 4 ganchos, nos va a permitir sujetar este plugin, este interruptor a nuestro electroducto de tal manera que si nosotros algún día tenemos que hacer una maniobra de instalación en las alturas, pues no tengamos, digamos, tanta dificultad en cuanto a cargarlo y en cuanto a apoyar nuestro dispositivo. Lo que va a hacer este dispositivo es que estos 4 anchos se van a anclar al electroducto. Nosotros con 4 tornillos vamos a fijar el plugin, digamos, a la trayectoria y únicamente para acabar de insertar el interruptor o el plugin, vamos a hacer uso del principio de la palanca. Entonces, de esta manera se vuelve una labor más sencilla en cuanto a la instalación. Bueno, aquí en este paso en específico está asegurando el plugin simplemente la estructura, aún no está insertado, es el paso que sigue. Lo que al final de cuentas al operador le va a permitir, digamos, tener una mayor facilidad y un menor riesgo de tener que estar empujando el plugin hasta que quede totalmente enchufado, ¿no? Allá ya, digamos, está correctamente fijo a la estructura. Lo único que va a hacer es que con esta palanca que ya viene incluida en el plugin, vamos a acabar de insertar el interruptor y de esa manera se vuelve una labor relativamente fácil insertar o enchufar el interruptor, ¿no? Este dispositivo, por estándar, en el electroducto Spectra, se encuentra a partir de los 100 amperes hacia arriba. De los 100 amperes hacia abajo es una opción que, bueno, siempre es recomendable, ¿no? Bueno, ya para terminar, la persona lo único que está haciendo es situar esta palanca, ya sea, digamos, horizontal o verticalmente, para poder posteriormente accionar el interruptor, ¿no? Eso también es ajustable. Eso sería un punto importante en cuanto a operabilidad. Otro que es sumamente importante, sobre todo en zonas sísmicas, no se hable de la Ciudad de México, es si el electroducto va a tener resistencia o va a tener certificado sísmico. Existen varias soluciones en el mercado, no todas de ellas cuentan con certificado sísmico. Cuando se requiera un certificado sísmico, lo recomendable es utilizar este tipo de soluciones. Este certificado sísmico prácticamente lo que nos está garantizando es que en caso de alguna vibración
por algún sismo el electroducto quede íntegro, que no se vaya a desarmar y que no se vaya a caer, ¿no? Hablando de instalaciones industriales, imagínense que está instalado el electroducto, por alguna razón no tiene esta certificación sísmica, pues bueno, esto le puede caer ahí a alguna persona, ¿no? Entonces, es importante, se vuelve también importante este tema y no se hable en instalaciones verticales, ¿no? En nuestro caso contamos con estructuras probadas y diseñadas específicamente para absorber las vibraciones, como sería el caso de la imagen inferior izquierda. Tiene ahí algunos resortes que nos van a poder permitir absorber estas vibraciones y que el electroducto quede armado. Bien, el aislamiento, mencionaba en un principio que existen distintas maneras de aislar la barra. Algunas de ellas es con alguna cinta aislante, algunas de ellas es con alguna funda, algunas de ellas las meten en un material epóxico. Y bueno, la diferencia radica en la durabilidad en cada una de ellas, ¿no? En nuestro caso, nosotros tenemos una tecnología que se llama Blue Coat. Y bueno, les comentaba que tenemos electroductos con más de 50 años de instalación. Este aislamiento lo que nos va a permitir es eso, ¿no? Que el desgaste en el aislamiento de las barras o en el aislamiento del conductor aislante propiamente sea menor con el pasar de los años. Es un aspecto importante a considerar. Bien. Y bueno, todas esas características son importantes cuando hablamos de seleccionar un electroducto. En nuestro caso en particular, contamos con la solución Spectra. El electroducto propiamente se llama Spectra Busway. Aquí podemos llegar hasta los 600 volts bajo normatividad UL. Y cuando hablamos de IS, pues hasta 690 volts, ¿no? Podemos llegar hasta 200 kiloamperes, hasta 5000 amperes. A lo anterior era de cortocircuito, hasta 5000 amperes cuando hablamos de corriente nominal en cobre, 4000 si es en aluminio. Y bueno, como lo comentábamos, tenemos para instalación interior, para instalación a prueba de salpicaduras y para instalación uso en exterior. Bien. Y bueno, una particularidad que mencionamos, también contamos con resistencia sísmica y aquí los tramos pueden llegar a ser hasta de 10 pies. Para el plugin podemos llegar hasta los 5000 amperes, solamente que lo único que va a cambiar son las salidas que les comentábamos anteriormente, que son estas pequeñas placas negras que tendríamos que remover para poder conectar cada uno de los tramos, ¿no? Y bueno, como complemento, nada más nuestro electroducto Spectra, pues tiene las certificaciones necesarias para poder comercializarse, cumple con las pruebas técnicas que se exigen por UL. El electroducto Spectra nace de una norma UL, es nativo americano, digámoslo así, pero bueno, también está aprobado para cumplir las normas internacionales, ¿no? Cosas que ustedes les podrían ayudar dentro de la página de electrification.us.ab.com. Contamos con guías de especificación, contamos con documentos técnicos que les pueden ayudar un poco más. Por ejemplo, selección de electroducto cuando tenemos un alto nivel de armónicas, por ejemplo. Tenemos un documento de Excel que nos permite calcular la caída de tensión utilizando obviamente nuestro electroducto, entre otra información. Entonces, esta presentación se la vamos a hacer llegar a ONCE para que ellos la distribuyan y bueno, ustedes puedan tener aquí la página de referencia. También hoy en día se ha convertido pues casi que en necesidad diseñar los proyectos eléctricos utilizando diseños o herramientas PIM de modelado o el famoso software Revit. Entonces también tenemos o contamos con esas librerías que les pueden ayudar
a plasmar el electroducto en 3D, ¿no? En sus proyectos eléctricos. Y bueno, ¿qué es lo que necesitamos nosotros saber como mínimo en ABB para poder proponerles algo? Lo primero es que tengan un isométrico, quizás no que esté 100% detallado en cada una de las partes, pero que sí nos digan cuánto van a ser las subidas, cuánto van a ser las bajadas, si van a tener codos, si van a tener codos especiales. Nosotros podemos fabricar codos no solo a 90 grados, sino codos a otros grados. Entonces, subidas, bajadas, vueltas, si va a llegar a un transformador, si va a salir de un transformador, etcétera. Toda esa información nos puede ayudar. Y bueno, para esto necesitamos las distancias de centro a centro para que nosotros podamos elegir apropiadamente o hacer una propuesta, ¿no? El tipo de busway, si va a ser plugin, si va a ser feeder o si va a ser riser, eso nos sirve también para darles una propuesta, y obviamente el voltaje, la corriente nominal y la corriente de cortocircuito. El número de fases e hilos, el material del bus, cobre o aluminio, y el tipo de puesta a tierra. Decíamos que si va a ser barra interna o barra integral, va a ser la carcasa, que es lo que normalmente proporcionamos. También dónde va a estar instalado, NEMA 1, o para uso interior o para uso exterior, a prueba de salpicaduras. Y bueno, creo que esto no lo mencioné, pero también contamos con ciertos accesorios que nos permiten facilitar las labores de mantenimiento e instalación. Entre las uniones nosotros contamos con una especie de tornillo o perno especial que le llamamos joint guard, que lo que nos permite es que una vez que alcancemos el torque adecuado va a cambiar de color la cabeza, y con eso nosotros visualmente podemos determinar si las uniones se encuentran bien torqueadas o no. Eso pues es de utilidad sobre todo en cuestiones de mantenimiento para inspeccionar un electroducto, por ejemplo, desde nivel de piso, ¿no? En una nave industrial. Y bueno, todo lo demás que les decía, codos, si va a ser alimentado por transformador, por tablero o por cable, ¿no? Bien, y prácticamente eso sería las generalidades y sería todo de mi parte. Les dejo mis datos de contacto. Particular lo que los puedo ayudar es en toda la parte de selección de equipos, dimensionamiento, recomendaciones, y ya si hay alguna duda en particular o alguna solicitud de cotización, con gusto los podemos dirigir a, a la persona adecuada. Creo que por aquí hay algunas preguntas. Voy a tomarme el tiempo para instalarlo. Bueno, vamos a ver. ¿En cuáles instalaciones no es factible utilizarlo? Bueno, en instalaciones pequeñas, quizás ahí en instalaciones donde no hay grandes longitudes, no haga mucho sentido utilizarlo. Quizás también si no va a haber muchas derivaciones, es decir, si la carga se puede alimentar con un solo alimentador, probablemente no sea o no haga mucho sentido usar el electroducto, por ejemplo. O quizás sí haga sentido, pero a lo mejor el presupuesto en esas trayectorias pequeñas pues sobrepase sobrepase el electroducto utilizando electroducto a cable, ¿no? A lo mejor en ese tipo de instalaciones se vuelve un poco más costoso. También tenemos ahí algunas herramientas que nos pueden a determinar, digamos, de manera genérica qué podría ser más o menos costoso, ¿no? Pregunta aquí, esa pregunta fue de Alberto Gómez. No, perdón, de John Mota. ¿Por qué en áreas de mucho polvo es recomendable tener un electroducto? Bueno, porque tenemos, digamos, las uniones selladas, lo que nos va a garantizar que no vamos a tener este polvo que va a perjudicar las distancias eléctricas, va a provocar arqueos. Muchas veces tenemos polvos corrosivos que si utilizáramos cable van a dañar el aislamiento, y al final de cuentas, pues ese daño de aislamiento puede provocar cortocircuito. Entonces, al tener una carcasa de aluminio, pues también
podríamos reducir eso, ¿no? También habría que ver qué agentes corrosivos tenemos, porque también sabemos que existen agentes corrosivos que pueden carcomer el aluminio. Pero bajo condiciones normales, el aislamiento de los cables se desgasta más que la carcasa de aluminio, ¿no? ¿Qué otra pregunta tenemos aquí del ingeniero Javier Aparicio? ¿Existe electroducto para media tensión? Sí, sí existe electroducto para media tensión. Nosotros al día de hoy no lo comercializamos eh, 100% directamente, son aplicaciones muy, muy específicas, sobre todo en el ámbito petrolero, por ejemplo. Ahí es donde lo he visto, sí lo tenemos. Si tienen alguna duda en específico, en particular, probablemente lo podríamos revisar caso por caso, aunque no es una solución que se encuentre, digamos, en el sector comercial o industrial. El electroducto puede ser instalado en trincheras, sí. De hecho, eso nos permite también acometer a los tableros por abajo. Normalmente se tiene la idea que los tableros con electroducto se puede acometer por la parte de arriba, pero utilizando electroducto en trincheras también podríamos acometer por abajo, ¿no? Teniendo obviamente las consideraciones de que en las trincheras pues se seleccione el electroducto adecuado para el grado de protección, ¿no? Es decir, que no le vaya a caer agua y vayamos a utilizar un electroducto NEMA 1 o que los posibles líquidos que le pudieran caer sean corrosivos, etcétera. Tendríamos que revisar caso por caso, pero digamos que sí se podría a- a- utilizar. Los electroductos se pueden instalar ocultos, pues sí, normalmente en edificios de gran altura van digamos, van en una abertura, en un ducto especial. Ahí está, digamos, oculto y exclusivamente el personal de mantenimiento, de operaciones, el que tiene acceso, ¿no? En aplicaciones industriales, pues bueno, ahí no tenemos ningún plafón, nada. Ahí sí puede ir, bueno, normalmente está visible, ¿no? Y creo que es lo más conveniente para cuestiones de mantenimiento, que es lo que les decía, que visualmente podemos checar la integridad de toda la trayectoria. Otra pregunta. ¿Desde el electroducto puedo derivar accesorios para concentraciones de medidores? Sí, el electroducto, al menos el de nosotros, podemos acometer directamente a concentraciones de mediciones y esta concentración de medición puede o no tener interruptor principal. Está diseñado de tal manera que empalme barra con barra. Sí lo podemos hacer sin problema. Lo único que tendríamos que revisar, y como lo comentaba anteriormente, es que las trayectorias, eh, bueno, que el diseñador junto con nosotros revisemos las trayectorias para que todo pueda empalmar y que cuando llegue a sitio no haya ningún problema de compatibilidad o de que faltó espacio. Entonces ahí también les pedimos muchas veces que nos involucren para validar la trayectoria y los componentes que necesitamos utilizar. Se habla sobre la norma UL que soporta menos temperatura y se menciona que debe ser sobredimensionada. Sin embargo, los precios van a sufrir una innovación. No es que la norma UL soporte, no es que la barra propiamente soporte más o menos temperatura. Digamos, la temperatura absoluta va a ser X temperatura. Lo que nos dice la norma es que el ensamble y bajo las condiciones normales, la temperatura que tenemos en, digamos, ambiente no sobrepase los 55, es decir, si va a estar operando a 40 grados, 40 más 55, ese va a ser nuestro tope máximo. Esto para que no se vaya a dañar el aislamiento, para que no vayamos a tener ahí eh, pérdidas o caídas de tensión. Sabemos que mientras más temperatura, la resistencia aumenta, etcétera. Eso es lo que nos dice la norma UL. Y bueno, la barra en sí, si se dimensiona, eso no es algo que lo determine los fabricantes, sino es algo que lo determina la propia norma en sí. Entonces, para cumplir con ese incremento de temperatura, sí, bueno, se tiene que sobredimensionar. Y esa es otra filosofía, y la gente que escribió esta norma en particular dijo, bueno, eh,
pensando que Estados Unidos está muy enfocado en hacer sus normas para evitar incendios, ellos tienen ese incremento de temperatura mayor. Y ese, digámoslo así, es algo distinto. No es que esté mal una u otra, digamos que es una filosofía distinta. Ellos dicen, bueno, vamos a utilizar quizás equipos más pequeños, sacrificando ese incremento de temperatura, ¿no? Pero bueno, ahí van otras cosas como, por ejemplo, selección de terminales, aislamiento, asegurar que ese incremento de temperatura no sobrepase otras temperaturas de otros equipos adyacentes, etcétera, ¿no? Entonces, dependiendo de cuál se use, son las consideraciones que tendríamos que utilizar. Se puede utilizar en sitios de alta concentración de personas, estadios, auditorios, etcétera. No sé si esta pregunta sea por algún tema de normatividad, si es por algún tema de normatividad que exija, no he escuchado eso, pues tendríamos que revisar, pero si no, sí, no veo ningún inconveniente en utilizarlo. De hecho, este tipo de electroductos, pues también los hemos instalado en tiendas comerciales, que podrían considerarse de esta envergadura, ¿no? Entonces, sí, tentativamente a que haya algún tema de normatividad que tendríamos que checar. Si no hay ninguna otra duda, agradezco nuevamente a UNCE por darnos la oportunidad de presentar esta solución y bueno, les dejo mis datos nuevamente de contacto por si llegara a haber alguna consulta en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Pues con esto damos por terminada esta sesión. Agradecemos a ABB por su valiosa contribución al sector electromecánico y muy en especial al ingeniero Cristian Gamboa por esta interesante conferencia, así como la participación de ustedes, nuestra comunidad UNCE y a todos los seguidores en redes sociales de México y Latinoamérica. Tengan todos una excelente tarde.